Hola, soy Joana. Vamos que nos vamos. Hay un par de excepciones donde la DGT te va a permitir superar las velocidades máximas que acabamos de ver. Y sin multarte. Fuera de poblado, en las carreteras convencionales donde los dos sentidos de circulación tengan una separación física, el dueño de la carretera puede decidir dejarte correr un poquito más. Por ejemplo aquí, en esta foto, que los dos sentidos están separados por una mediana. Vale, pero ¿quién es el dueño de la carretera? Pues puede ser el ayuntamiento, el Estado. Sí, las carreteras tienen un dueño. La DGT dice que el titular de la vía puede fijar el máximo en 100 km por hora y no en 90, como habíamos visto. Pero ojo, solo para coches, motos, vehículos de 3 ruedas asimilados a motos y autocaravanas de menos de 3.500 kg de masa máxima autorizada. Atento, que no hemos dicho las pick-up. La verdad es que no le veo mucho sentido a que la DGT deje llegar a los 100 a una autocaravana y no a una pick-up. Yo creo que cuando redactaron esta ley se dejaron las pick-up, así que no entran en esto de los 100. Y por supuesto, hay otros tipos de vehículos que tampoco entran aquí. Por ejemplo, un coche que remolca una caravana. Sería del grupo de los pesados y no puede ir a 100 aunque vea una señal como esta. Oye, y ahora, cada vez que veas una carretera convencional con los dos sentidos separados, no te flipes pensando que puedes ir a 100 con tu coche. La norma general siempre es 90, la velocidad genérica. Y este límite se puede subir a una velocidad especial, específica, de 100, solo si el titular de la vía lo ha decidido así. Y en este caso, te habrá puesto una señal de 100. En autopistas y autovías no puedes rebasar las velocidades máximas, ni siquiera para adelantar. Nunca puedes pasar del 120. ¿Y qué pasa si quieres adelantar en carreteras fuera de poblado? Aquí hay algunos casos donde la DGT para adelantar te da super velocidad y te permite superar en 20 km por hora la máxima. A los coches y a las motos, en estas carreteras... ¡Quieta, Joana del pasado! Que esto lo han quitado, ¿eh? Lo de los 20 para adelantar ya no funciona. Nunca. No te líes con eso, ¿vale? Las velocidades máximas nunca se pueden superar. Ni siquiera para adelantar. Y ahora vamos a ver las excepciones donde vas a poder correr menos. Si en el bus hay gente de pie o los asientos no tienen cinturón de seguridad, entonces no les dejamos correr tanto. ¿Te acuerdas que los Bustamantes tenían un máximo de 90 por carreteras convencionales? Pues pasarían a 80. Imagínate, la peña en el bus, de pie, sin cinturones y el bus dando tumbos a tope. Te quedarías con los ojos como platos y la boca abierta. Pues así, como un 80. Seguro que no se te olvida, ¿eh? Los vehículos que transportan mercancías peligrosas reducirán su velocidad máxima en 10 km por hora. Por ponerte un ejemplo, ¿a cuánto podría ir como máximo el camión de butano por una carretera convencional? Pues a ver, como el límite para el grupo de los pesados es de 80 y como el butano es una mercancía peligrosa, la velocidad máxima sería de 80 menos 10, 70. O si fuese dentro de poblado, pasaríamos de 50 a 40. Esta reducción de 10 kilómetros de la velocidad máxima de las mercancías peligrosas afecta tanto dentro como fuera de poblado. Ahora imagínate un autobús lleno de niños como este. Qué peligro tiene, ¿no? Esto sí que es una mercancía peligrosa. Bueno, ya sabes que tráfico cuida mucho a los niños. Los vehículos de transporte escolar o de menores también reducirán su velocidad en 10 km por hora. Pero ojo, solo fuera de poblado. Dentro de poblado, un autobús escolar sí que puede ir a 50. Que si no llegan tarde al cole. Es solo fuera de poblado que existe esa limitación. Por ejemplo, un autobús escolar, recuerda que es del grupo de los Bustamantes, que fuese por una autopista, podría ir a un máximo de 100 menos 10, 90 km por hora. Y antes de terminar, un caso raro. Las autopistas y autovías dentro de poblado. Sí, has oído bien.
autopistas dentro de poblado. No son muy habituales, pero las hay. En estos casos, la velocidad máxima será de 80 km por hora. ¿A qué es un caso raro? Seguro que se te queda la cara de 80. ¡Hala! Otro super truco. En el siguiente vídeo veremos los límites de velocidad de vehículos especiales, ciclos y unos cuantos cacharros más. ¡Ánimo! Y sácatela. La teórica.